Hola a todos nuestros amigos de redes sociales, hoy leyendo desde casa. Pues fíjense que hoy tenemos un libro que ya les había platicado un poquito de él, que se llama La felicidad cabe en una taza de café. Aquí está, miren. De Kawaguchi. Toshikazu Kawaguchi. Y les había comentado algo de este libro. Dice, acomódate en una mesa, saborea tu café y déjate sorprender por la vida. Eh, ¿En qué consiste este libro? Así muy rápidamente, nada más son 4 historias que se van conjugando muy interesantes, pero todo sucede en un café en donde se supone que en ese café tú llegas y hay una mesa especial en donde si te sientas a tomar el café puedes regresar en el pasado. Y bueno, les había leído un fragmentito y me han pedido que si les leo otro fragmentito, les voy a leer otro, pero usted tiene que leerlo, ¿eh? Muy bien, tenemos cafecito, miren nada más y nada menos en esta tacita hermosa del Quijote de la Mancha con Sancho Panza. Aquí está, allá se ven los molinos, acá a lo lejos, ¿eh? Y un café delicioso. Les voy a continuar leyendo otro fragmentito. En la primera historia es de un personaje. Este personaje se llama Gotaro. Gotaro llega al café porque él quiere regresar. Y usted va a saber un poquito por qué, pero no lo va a saber del todo, ¿sí? Entonces Gotaro llega, pregunta, él no cree mucho en eso, pero luego dice, fue justo delante de esta cafetería donde Gotaro se encontró con Shuchi Kamiya después de 7 años sin verse. A los dos habían sido compañeros del equipo de rugby en la universidad. En aquel momento Gotaro no tenía ni casa ni dinero, pues se había visto obligado a entregar todos sus bienes. Había sido el confirmante de un préstamo para la empresa de un amigo que al final había quebrado. Llevaba la ropa sucia y apestaba. Sin embargo, en lugar de sentir asco por su aspecto, Suichi pareció alegrarse sinceramente de verlo de nuevo. Invitó a Gotaro a entrar en la cafetería y tras enterarse de lo sucedido le propuso, vente a trabajar a mi restaurante. Después de graduarse, una empresa de la Liga Corporativa de Osaka había fichado a Suichi por su talento por el rugby, pero no había llegado a jugar ni un año antes de que una lesión truncara su carrera. Entonces se incorporó a una compañía que dirigía una cadena de restaurantes. Suichi, como el eterno optimista que era, vio este revés como una oportunidad y trabajando el doble o el triple que los demás, ascendió hasta convertirse en director de zona y tener a su cargo 7 establecimientos. Cuando se casó, decidió emprender por su cuenta. Montó un pequeño restaurante japonés en el que trabajar con su mujer. Ahora le dijo a Gotaro, el negocio daba bastante trabajo y no les iría nada mal contar con una ayuda extra. Si aceptaras mi oferta, estarías ayudándome a mí también. Hundido por la pobreza y despojado de toda esperanza, Gotaro rompió a llorar de gratitud. Asintió con la cabeza. De acuerdo, iré. La silla chirrió cuando Suichi se levantó de golpe. Sonriendo con alegría añadió, ¡ay, espera a conocer a mi hija! Gotaro aún no estaba casado y se sorprendió un poco al saber que Suichi tenía una niña. ¿Tienes una hija?, respondió con los ojos abiertos como platos. Sí, acaba de nacer. Es tan guapa. Suichi parecía satisfecho con la respuesta de Gotaro. Cogió la cuenta y se acercó a la caja. Perdona, ¿me cobras? De pie junto a la caja registradora había un chico que aún debía de ir al instituto. Era muy alto, rozaba en los 2 metros de altura y tenía unos ojos finos, almendrados y distantes. Son 770 yenes. Cóbrate de aquí, por favor. Gotaro y Suichi eran jugadores de rugby y más corpulentos que la mayoría, pero ambos levantaron la vista hacia el joven, se miraron entre sí y se echaron a reír, seguro que porque estaban pensando lo mismo. Este chaval está hecho para el rugby. Aquí tienes el cambio. Suichi lo cogió y se encaminó hacia la salida. Antes de quedarse sin casa, Gotaro gozaba de una posición bastante acomodada gracias a que había heredado de la empresa de su padre, que tenía unos beneficios de más de 100 millones de yenes al año. Gotaro era un tipo honesto, pero el dinero cambia a la gente. Lo ponía de buen humor y empezó a despilfarrarlo. Hubo una época de su vida en la que pensaba que, si eres rico, podías hacer todo lo que quisieras. Pero la empresa de su amigo, a la que había servido como avalista, quebró y después de recibir el impacto de aquella enorme deuda, la empresa del propio Gotaro también se hundió. En cuanto perdió su posición, todos los que lo rodeaban empezaron a tratarlo como a un paria.
Él siempre había creído que sus allegados eran sus amigos, pero lo abandonaron y uno de ellos incluso le dijo directamente a la cara: ¿de qué vales sin dinero? Pero Shuichi era distinto. Él trataba a Gotaro, que lo había perdido todo, como una persona importante. La gente que estaba dispuesta a ayudar a alguien que lo estaba pasando mal, sin esperar nada a cambio, escasea muchísimo. Pero Shuichi Kamiya era una de esas personas. Mientras seguía a su amigo hacia el exterior de la cafetería, Gotaro hizo un propósito firme: le devolveré ese favor. Tolón, tolón. Eso fue hace 22 años. Gotaro Shiba cogió el vaso que tenía delante. Tras refrescarse la garganta reseca, suspiró. Aparentaba menos de 51 años, pero aquí y allá había empezado a salirle algunas canas. Y entonces empecé a trabajar para Shuichi. Agaché la cabeza e intenté aprender el oficio lo más rápido que pude. Sin embargo, un año más tarde hubo un accidente de tráfico. Shuichi y su mujer había ocurrido hacía más de 21 años. Pero la conmoción que le había provocado jamás lo había abandonado. Se le enrojecieron los ojos y empezó a atragantarse con sus palabras. El niño sentado a la barra empezó a sorber ruidosamente las últimas gotas de su zumo de naranja con la pajita. ¿Y qué pasó entonces?, preguntó Kazuo en su tono neutro, sin parar de trabajar. Nunca cambia la cadencia de su voz, pero muy serio que fuera la conversación. Era esa su actitud, su forma de mantenerse a cierta distancia de la gente, tal vez. La hija de Shuichi sobrevivió y decidí criarla yo. Gotaro habló con la mirada baja, como si mascullara para sí, luego se puso en pie despacio. Te lo ruego, añadió, por favor, déjame volver a ese día de hace 22 años. Hizo una reverencia larga y profunda, colocó las caderas casi al ángulo recto y agachó aún más la cabeza. Estaba en Funikura, la cafetería que hace 10 años se había convertido en el centro de una leyenda urbana por ser el sitio desde el que se podía volver al pasado. Las leyendas urbanas son inventadas, pero se decía que era cierto, que ahí se podía viajar en el tiempo. Se cuenta todo tipo de historias sobre ella, todavía hoy, como la de la mujer que volvió a ver al novio del que se había separado, o de la otra que regresó para visitar a su hermana pequeña, que había muerto en un accidente de tráfico, y la de la esposa que viajó para ver a su marido que había perdido la memoria. Sin embargo, para volver al pasado hay que obedecer unas cuantas reglas muy frustrantes. Pues ahí les van las reglas. La primera: las únicas personas con las que puedes reunirte mientras estás en el pasado son aquellas que habían también visitado la cafetería. Si la persona a la que quieres ver no había estado en su vida en la cafetería, no la podrás ver. En otras palabras, si llegaran visitantes desde todos los rincones de Japón, el viaje resultaría inútil para casi todos ellos. La segunda regla: nada de lo que hagas mientras estés en el pasado cambiará el presente. Enterarse de esa regla supone una verdadera decepción para la mayoría de la gente, que por lo general se marcha desencantada. Esto se debe a que casi todos los clientes que quieren volver desean reparar acciones pasadas. Muy pocos siguen queriendo viajar al pasado una vez que se dan cuenta que esto no puede cambiar la realidad. La tercera regla: solo un asiento permite retroceder en el tiempo, pero hay otra clienta sentada en él. El único en el que puedes ocuparlo es cuando ella va al baño, cosa que hace siempre una vez al día, pero nadie es capaz de predecir en qué instante lo hará. La cuarta regla: mientras estás en el pasado no puedes moverte del asiento. Si te levantas, te arrastrarán de vuelta al presente por la fuerza. Esto significa que si estás en el pasado no hay manera de salir de la cafetería. La quinta regla: tu estancia en el pasado comienza cuando se sirve el café y debe terminar antes de que éste se enfríe. Además, no puede servírtelo cualquiera, tiene que hacerlo Kazu Tokita. A pesar de estas reglas tan frustrantes, había clientes que oían la leyenda y acudían a la cafetería pidiendo retroceder en el tiempo. Gotaro era uno de ellos. Bueno, pues ahí tiene usted las 5 reglas si Gotaro quería regresar al tiempo y quiere saber si lo logró, si no lo logró, si la señora se fue al baño y él pudo sentarse en esa única silla que regresa al pasado. Bueno, pues tiene que leer. La felicidad cabe en una taza de café, de Toshikazu Kawaguchi. Pues siga leyendo en casa, siga leyendo en familia, siga tomando cafecito y nos vemos hasta mañana.